problemas, pero tenemos a Arturo Fontaine, otro gran amigo, hace muchísimo tiempo que no nos vemos. Arturo, celebro verte a distancia, uno de los intelectuales públicos y de las mentes más ágiles en toda la región latinoamericana. Todos hemos aprendido de él, filósofo, economista, politólogo, novelista. El tema cultural es algo que le apasiona y es un verdadero honor tenerte con nosotros, Arturo. Fíjate que el propio Mario Vargas Llosa, hace 2 años, después de la implosión que vimos en Chile con las demostraciones sociales, decíamos, bueno, nos compartía Mario, es que esto es causa de absoluta perplejidad. Esa gráfica que nos acaba de compartir y se acaba de viralizar de José Piñera, de Chile hasta acá y Venezuela hasta acá los últimos 25 años. ¿Qué más queremos en torno a los datos y a verdaderamente saber cuál es el resultado de una democracia liberal y de lo que es una sociedad abierta, un mercado bien entendido? ¿Qué ha pasado en Chile y qué va a pasar? En 2 semanas tenemos un episodio absolutamente fundamental. Más allá de eso, también, ¿cómo ves tú, Arturo, los vientos en América Latina? ¿Siguen siendo esos vientos autoritarios que nos compartía Enrique Krause? ¿Qué perspectiva nos puedes compartir? Encantado de verte, mi querido Arturo. Es un gusto enorme estar, aunque sea a distancia. Lamento no estar en persona. Estaba oyendo a María Corina con enorme interés y esperanza. Todos tenemos esperanza en lo que pueda ocurrir en Cuba ahora. Y muy contento de poder compartir con ustedes la situación chilena en la medida en que puedo yo percibirla. No sé si por dónde quieres que comience, Roberto, pero tal vez por el tema de la elección, de lo que viene la elección. ¿Se me oye bien o no? ¿Me oyes o no? Te escuchamos, Arturo. Sí, bien. Entonces, bueno, mira, estamos enfrentados a una elección difícil. Han surgido, como ustedes saben, 2 candidatos de los 2 polos. Las últimas encuestas que se publicaron son del día viernes pasado. Tenemos un sistema absurdo en el cual las encuestas tienen que demorarse mucho, o sea, no tenemos encuestas frescas. Y en este momento las encuestas se están dando a Boric con una ventaja de un 26% más o menos. Perdón, de un 6%, perdón. Boric estaría adelante con un 6% sobre Kast, ¿no es cierto?, que es el candidato de la derecha y la centro derecha. Esto es cambiante, las encuestas son encuestas online, no son absolutamente confiables, tienen un alto porcentaje de gente que no contesta la encuesta, de manera que hay que tomar esto con cautela, no son datos muy firmes. Pero eso es lo que está sucediendo en este momento. Ahora, ¿qué está detrás de esto? Bueno, por una parte yo diría una gran división generacional. El voto bajo 40 años está básicamente con Boric y con la izquierda. Y lo que representa Boric, digamos, es muy parecido al populismo de Podemos en España. Yo creo que ese ha sido el gran modelo para la izquierda chilena. La izquierda chilena se refundó de alguna manera desde ahí. La centroizquierda de la Concertación, que manejó buena parte de estos últimos 30 años el país con bastante sensatez, con fallas y dificultades, pero básicamente con sensatez, ha quedado muy rezagada, ha sido primero colonizada intelectualmente por esta izquierda nueva, que como digo tiene que ver con autores como los que inspiran a Podemos, o sea, gente como Laclau, Mouffe, en fin, Piketty, qué sé yo. Es todo un elenco intelectual que está detrás de este movimiento y que ha aprendido mucho, como digo, en las generaciones bajo 40. Y sobre 40 la ventaja la tiene Kast, sobre todo en los hombres, un poco menos en las mujeres. Y el voto de Kast yo lo veo como básicamente un voto de castigo, ¿no? De castigo a la violencia que hemos tenido, al desorden, a una cierta sensación de desorientación, que al principio, digamos, claro, al principio la revuelta causó esperanza en mucha gente de mejoras, de cambios, pero poco a poco la gente se empezó a cansar con la violencia y Kast tocó una cuerda que terminó siendo extraordinariamente popular. La centroderecha no captó esa cuerda, más bien
más bien se trató de abuenar con la crítica, de buscar puntos de acuerdo, de conciliación, y Kast tomó una postura más dura de denuncia de la violencia, y eso que brotaba de su interior era lo que él realmente pensaba. Bueno, terminó resonando en una masa muy grande y ha terminado siendo la gran figura de la derecha y la centro derecha. No sé si me detengo aquí para tomar alguna pregunta o comentario. Sí, Arturo, pues precisamente ante esta disyuntiva, ¿qué nos puedes compartir en torno a tu visión en América Latina? Mira, la impresión que tengo yo está muy marcada por la experiencia chilena, y no sé hasta qué punto es generalizable, pero yo creo que estamos en una ola populista fuerte. La pandemia claramente ha potenciado eso. Las redes sociales se han incorporado a la política y han cambiado mucho la forma de hacer política. Y los estudios muestran que las redes sociales polarizan, intensifican las posturas y hacen que fácilmente la gente viva en una burbuja. Reciben memes, videos, intervenciones, textos del mismo grupo. No hay, como en los diarios o en los canales tradicionales, ¿no es cierto?, una pluralidad de visiones, que aunque había una visión editorial, había un cierto margen y una cierta selección. Y había un cierto margen de pluralidad y una cierta selección. Eso dentro de las redes tiende a desaparecer. Entonces, aunque hay de todo, cada uno vive como al interior de su propia burbuja. Y la izquierda ha tomado, por lo menos en Chile, no sé, en otras partes de América Latina, muy bien el tema del manejo de las redes sociales, ¿no? Tienen una gran destreza para ese tipo de publicidad. Y en ese sentido la pandemia les ha favorecido, porque la gente mayor ha tenido temor de salir a votar por el contagio, y en la sucesión de elecciones que hemos tenido, claro, la campaña se ha hecho muy fuertemente a través de redes sociales y menos a través de otros medios. Ha influido también que la televisión está en manos de periodistas que han estado básicamente en una línea pro Frente Amplio desde hace un tiempo, lo cual hace que la televisión abierta también esté empujando en esa misma dirección. Y hoy día vemos, por ejemplo, en la franja que hay todas las tardes de publicidad que va obligatoriamente en todos los canales, una franja de los distintos candidatos, vemos que, bueno, todos los artistas de teleseries, todos prácticamente, aparecen favoreciendo a Boric, digamos. Entonces hay un mundo cultural muy comprometido con Boric, y un mundo cultural que tiene gran visibilidad, que tiene gran popularidad en la masa, digamos, ¿no es cierto? Entonces, todo eso está empujando mucho la postulación de Boric. Ahora, ¿por qué los jóvenes tienen esta marca generacional tan fuerte? ¿Por qué en Chile se ha dado esta diferencia generacional tan fuerte? Bueno, hay una serie, yo creo, de teorías dando vuelta y de explicaciones. No sé si quieres que esboce alguno, si entre en alguno de esos temas, o tomo alguna otra pregunta. Yo diría que digamos, si ustedes quisieran, si ustedes me preguntaran, ¿se me oye bien o no? Si ustedes me preguntaran dónde está, digamos, la causa de esta división tan fuerte, hay factores culturales, ¿no? Esta es en primer lugar, es una generación muy interesada por los temas ecológicos, por el problema del cambio climático. Es una generación que tiene una visión más bien negativa del futuro, más cercana a una visión apocalíptica que a una visión, digamos, de progreso. Es una generación que no vivió en Chile la inflación, que no vivió la violencia política, ahora empieza a vivirla, pero nunca la había vivido antes. Es una generación con un nivel educacional mucho más alto que sus padres, y que han sido educados de alguna manera de verdad por los profesores de sus liceos y colegios, ¿no? Nosotros tenemos hoy día en la enseñanza superior un porcentaje mayor de la población joven que la que tiene Suecia o la que tiene Francia. Entonces es un porcentaje muy alto de jóvenes que ha ido a la educación superior y que ha ido a universidades que ofrecían carreras por razones comerciales muy baratas, lo que nos llamamos carreras de tiza y pizarrón. Entonces nos hemos llenado de personas educadas que no tienen encaje después, que no engranan bien en la economía
chilena porque no tienen las destrezas adecuadas. Han estudiado carreras humanísticas, carreras letradas que tienen poca utilidad práctica y que no les dan una ventaja grande de productividad. De hecho, hay estudios que muestran que más de un tercio de los graduados estaría ganando más dinero si no hubieran estudiado nada en la universidad y hubieran entrado directo a trabajar. Entonces ha habido una sobreinversión en educación superior y en educación de mala calidad o de calidad inadecuada. Esto no ha sido producto del mercado, esto ha sido más bien producto de la intervención política para fomentar la educación superior. Hubo una cantidad de políticas de subsidio, en el fondo, a los estudiantes para que estudiaran educación superior. Esa gente hoy día está muy frustrada porque se imaginaban que iban a trabajar de abogados, de qué sé yo, de profesores, y están trabajando de cualquier cosa, muchas veces ganando menos que el padre, que es un instalador eléctrico, un gaffiter, un carpintero, ¿no? Y ganan ellos a veces menos y se han pasado 6, 7 años estudiando, pagando estudios y con grandes aspiraciones. Ahí hay una gran frustración que tiene que ver con este mundo de la educación superior. Me recuerdo una frase de Dostoyevsky en que dice por ahí que va a venir la revolución en Rusia porque hay un proletariado de bachilleres. Se ha creado un proletariado de bachilleres. En Rusia también hubo, años antes de la revolución de Lenin, digamos, una enorme expansión de la educación superior y de la educación superior letrada, que creó una masa de jóvenes educados y pobres y que no tenían un encaje muy claro en la economía rusa de la época. Y ese fue el fermento real de la revolución, más que el proletariado. De hecho, las novelas de Dostoyevsky están llenas de este tipo de personajes, ¿no es cierto? Partiendo por Raskolnikov, qué sé yo. Bueno, nosotros tenemos ese fenómeno, ¿no? Ese fenómeno de una juventud frustrada que se siente engañada por eso. Pero además hay temas, hay una dimensión que tiene que ver con una crítica muy fuerte a las élites. Se produjo por una azar, una continuidad, de escándalos que afectaron a la élite en materia económica, ¿no? Escándalos de la élite financiera, colusiones muy graves, dineros ilegítimos en la política, escándalos de pedofilia en la iglesia, escándalos de corrupción en las Fuerzas Armadas, en carabineros. Es decir, no quedó grupo de la élite que en poco tiempo no quedara manchada por alguna forma de corrupción. Ese es otro factor que está detrás del descontento de esta juventud que ve a sus mayores entonces como ligados a una élite corrupta. Y eso es otra fuerza importante que está en operación. Y finalmente yo diría hay un factor económico que ha sido menos destacado, pero que es bueno señalarlo, y es que el economista Sergio Ursúa ha dado datos bien impresionantes sobre lo que ha ocurrido con los sueldos en estos años, y es muy diferente el entorno económico que ha vivido la gente que tiene más de 40 años que los que tienen menos. Es decir, cuando los que tienen más de 40 años hoy eran jóvenes, tenían alzas de ingresos muy fuertes, y eso no se mantuvo, eso cambió. O sea, los ingresos reales del trabajo entre los que tienen 26 a 35 años, entre el 2011 y el 2020 crecieron 0,6%. 0,6%. Eso contrasta con el otro grupo, el grupo que vivió, digamos, que tenía esa edad entre 1990 y 2011, que en ese periodo tuvo un alza de ingresos real del 6%, o sea, 0,6 contra 6%. Y si nos vamos al grupo más joven todavía, entre 18 y 25, bueno, en los últimos años los ingresos de ese grupo han caído a menos 1%. Y en cambio, en el grupo anterior, digamos, los que hoy día tienen más de 40, cuando tenían esta edad, tuvieron un alza de su ingreso real del orden del 6%. Entonces, la verdad es que la economía chilena, aunque ha tenido gran éxito, se estancó. Se estancó por ahí por el 2014 en términos de ingreso per cápita, y se estancó en particular para los sueldos de los jóvenes. Entonces, los jóvenes, los que tienen menos de 40 años,
están viviendo un entorno económico que contrasta completamente con el de los mayores. Arturo. Y esa es otra de las explicaciones. Sí, sí, muchas gracias. Tenemos el tiempo encima. Te invitamos a que sigas en este conversatorio. El tema de los jóvenes, que también lo queríamos tratar con Rosa María. Rosa María, ya se nos acabó el tiempo también. Queremos invitar ahora a Alejandro Chafuen y al presidente Ernesto Zedillo aquí a la mesa a seguir esta conversación y ojalá podamos tocar el tema de los jóvenes, que sé que va a ser una parte toral de la FIL el año entrante. Gracias.